Continuamos, disculpen esta breve pausa que se ha prolongado un poco, ciertamente. Estamos, como digo, en comunicación con Sandra Guerra, consultora en comunicación política. Con ella estamos conversando justamente de este tema, el coronavirus, qué tanto va a influir de cara a nuestras circunstancias en medio de todo este tema que tiene que ver con la política. ¿Cómo cree Sandra que va a variar el discurso, la participación política de cara al 2021 y 2022 tras todo este tema del coronavirus? ¿Se va a llevar al encuentro nuestras circunstancias de propuestas políticas de otra naturaleza? ¿Va a variar el discurso, las estrategias? ¿Cuál es más o menos tu percepción pensando que este tema del COVID-19 tiene, como se dicen, para rato en el país? Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches a los que se conectan. Por lo que respecta a los pendientes de este gobierno, tiene ya, como dices, un año medio y ya para el año 2, el año 3 es que culmina. Yo creo que tiempo más que suficiente para haber avanzado y entregado proyectos pendientes, país, haber trabajado en el tema de salud, y diversas brechas que sacuden a la población peruana. Sin embargo, pienso que este tema del coronavirus de alguna forma se está usando dentro del mensaje populista de Vizcarra, que en mi opinión va a mantenerse por los 3-4 siguientes meses. No va a ocurrir como en otros grandes países que esta pandemia se ha podido manejar de alguna forma un tanto más con, vamos a decir, mayor estrategia. Acá simplemente no estamos preparados ni emocionalmente, ni racionalmente, ni informativamente, ni comunicacionalmente, y mucho menos en cuanto a infraestructura para este tema. No, obviamente no estamos en 500,000, estamos en 20 y pico, 25 infectados, ¿no? O contagiados con este virus, pero nada nos asegura que esto no vaya a propagarse mucho más. Sin embargo, agarra a este gobierno, vamos a decir, un tanto con las manos en los bolsillos. Y entonces, o los pantalones abajo, por decirlo también de una manera más cruda. De alguna forma sí, esto hace que no tengamos seguridad en este sistema de salud que de alguna forma nunca ha estado preparado para un tema de esta naturaleza. Recuerdo, por ejemplo, cuando apareció lo del dengue en el 91, ya había, terminando el año, 320,000 afectados y se cerró el año con cerca de 3,000 víctimas. ¿No? En ese momento Fujimori lo que hizo para tapar el problema, que recordarán ustedes, se inventó la Virgen que llora en Carmen de la Legua, Callao, se trajo a un brasilero a decir que curaba males de toda la humanidad, incluso Fujimori se sometió a este charlatán, y eso es lo que hizo, tapar con un mensaje populista y con psicosociales todo el tema del dengue. Entonces ahora, ¿qué hacemos con Vizcarra? Vizcarra aprovecha, no hay 3,000 víctimas, pero aprovecha un caso vamos a decir, de un virus famoso, mundial, que no quiero, de alguna forma, no estoy restando la importancia al mismo, pero no tiene mucha coherencia. Es decir, él aprovecha una pandemia mundial para tapar otros problemas de mayor envergadura, porque el dengue sigue. O sea, no estamos con 320,000 infectados, pero sí tenemos 5,000. Es decir, que no es poca cosa, y de lo cual yo no recuerdo que se haya pronunciado. Entonces, veo mucha mediocridad sobre actuación del Ejecutivo, y esto es lo que he percibido en una conferencia que dio ayer con 4 ministros, ¿no? Entonces, pienso que detrás de esto deben existir algunos personajes que están haciendo de este coronavirus, vamos a decir, su caballito de batalla para los próximos meses. Y al 2021 realmente no veo que vayamos a llegar bien parados, si es que se sigue usando un mensaje populista. Y encima, justo, no es casual que en tiempos de coronavirus también se hable del tema de la pena de muerte, que si bien es cierto, muchos estamos a favor,
y yo también, pero sigue siendo de alguna forma populista. ¿En qué sentido? En el punto de que es un tema muy sensible, ataca masas en tiempos de feminicidio y no lo dice con mayor, vamos a decir, argumento. Simplemente se van soltando una suerte de ideas populistas, psicosociales, si quieres llamarlo, ¿no? Si percibes... El tema de fondo, ¿cuál es, no? El tema de fondo, ¿cuál es? Sandra, no sé si percibes tú que pareciera que Martín Vizcarra es una especie de artista o director del terror, del miedo, una especie de Alfred Hitchcock tercermundista latinoamericano. Donde hay miedo, él aprovecha y monta allí su parafernalia. El tema del coronavirus, las violaciones y asesinatos de niñas menores de edad, es decir, donde los problemas se vuelven en el cotidiano de la gente, demandas con crispación, el señor trata de ganar allí auditorium y de alguna manera uno siente que el truco o la trampa es que él está finalmente detrás, no del rating como un personaje de la televisión, pero sí de los puntos adicionales en las consabidas encuestas de popularidad que mes a mes siempre se divulgan. Sí, justamente ha caído, vamos a decir, bendito para este gobierno el tema del coronavirus, en tiempos donde un mes se ha abusado sexualmente a cerca de 500 menores de edad, una cosa que es realmente escalofriante. Como dices, el tema del dengue, no solo el dengue, el tema de neumonía, o sea, hay diversas opciones que no se pueden cubrir por la falta de un adecuado manejo hospitalario, ¿no? Tenemos déficit de hospitales en todo el país. Apurímac no es la excepción. Hay provincias en las cuales no hay ni una posta médica y tienen que viajar 8 horas a Cusco o a Bancay para poder recibir una atención básica. E inclusive en esos hospitales tampoco tienen soporte para, digamos, atención de emergencia. El hospital de Andahuaylas está paralizado por, vamos a decir, diversos actos, entre ellos presumibles de corrupción de diversos gobiernos regionales también. A esto nadie le da mucha importancia. Entonces llegó el coronavirus como caída del cielo para de alguna forma contrarrestar los problemas reales del país. Yo no digo que el coronavirus, y no quiero que se entienda que no es una pandemia, no lo veo como algo relevante. Por supuesto que hay que tomar todas las medidas de precaución, desde luego que sí, pero de allí a que tras un mensaje populista, de alguna forma alarmista en su contenido, si es que lo escuchas con atención, deja la responsabilidad de la población, y dejar la responsabilidad de la población es de alguna forma invitarlo a hacer esta suerte de compra compulsiva. Tanto se ha dado en Abancay, en Andahuaylas, que también se habló de un ciudadano chino que estaba contagiado en los supermercados de acá. La gente compra papel higiénico, implementos de aseo, cuando lo que se debería invitar es a la calma. No ha sido un mensaje que dice a la calma, siempre deja la responsabilidad al ciudadano. Entonces se supone que se cerró el Congreso constitucionalmente para que ya se ponga en acción todo lo que supuestamente se obstruyó por parte del Congreso. Pero lo que vemos es una población que además siempre ha sido, el peruano siempre ha sido un poco, vamos a decir, teatrero, ¿no? Es una palabra que siempre se nos ha dicho, no es caramaya. Y si tú al peruano le das un mensaje en el que le das a su criterio cómo cuidarse o cómo controlarse, de alguna forma le estás invitando a hacer lo que está pasando, la compra masiva, y son productos que además no escasean, Marco, porque se producen en el país. Es decir, no se van a agotar. Entonces, hay una mala información, muy mala comunicación por parte de todos los ministerios implicados en este tema. Que de alguna forma en este caso son todos, ¿no? Sandra, yo te hacía una pregunta al principio cuando retomamos este segundo tiempo del programa y te decía, permíteme que vuelva sobre lo mismo
para tener un poco puntualmente las cosas, y voy a más o menos plantearte el escenario que yo podría visorar a mérito de toda esta crisis de la pandemia del COVID-19. Y es que resulta de pronto, por ejemplo, que los dos movimientos o grupos políticos más o menos sorprendentes o outsiders resultantes del pasado 26 de enero, por un lado, el antaurismo metido dentro de Unión por el Perú, y por otro lado, el FREPAP, este partido de raíces más medias milenaristas, medias de fe, de creencias. Y digo yo, en el 2021, la plataforma política de ellos, a través de este tema del coronavirus, ¿cuál será? ¿Qué va a fusilar ahora Antauro Humala? ¿A los ministros de salud? ¿A los responsables de las direzas en las regiones? ¿Cuál va a ser su lógica de reclamo respecto a esta circunstancia? ¿O veremos a los hermanos del FREPAP, a los israelitas, desde la plaza pública, encima del estrado, diciéndole a la gente no que voten por ellos, sino que se arrepientan de sus pecados, porque este mal lo mandó Dios, lo mandó como castigo divino por vivir, digámoslo con ironía, como en Sodoma y Gomorra? Pero más allá de esa especie de distopia que de alguna manera podría ilustrativamente funcionar, la pregunta sigue siendo, ¿cuál crees tú que será el discurso político que en torno a la circunstancia que vivimos hoy se mantenga de cara al próximo año en términos electorales, Sandra? Bueno, mira, este escenario del FREPAP habla de un castigo, digamos, de un ser superior, llámese Dios, no estaría lejos de ser una realidad. En sí esto podría ocurrir en este país, puede ocurrir cualquier discurso jalado de los pelos. Parece que viviéramos en realidad salidos del realismo mágico de García Márquez, un Macondo del Pacífico, ¿no? No estaríamos alejados de caer siempre en el ridículo. De alguna forma también este coronavirus ha demostrado la ignorancia de muchos y esta idiosincrasia tan tropical y semi-graciosa que a veces tenemos de actuar frente a asuntos serios. Yo pienso que si esta pandemia sigue aumentando, porque más o menos son 2 o 3 diarios, y no hay un control, porque hablábamos de la coladera que sigue siendo el Jorge Chávez, y hablábamos de la poca, hablando ya en términos políticos respecto a UPP y el FREPAP, veo que tienen ya muchos problemas a nivel interno, fragmentación, poco tecnicismo. Si siguen trabajando como aparentemente ya van dando luces, a pesar de que aún no han arrancado, no veo mayores luces al 2021 como una consolidación de estos partidos o que vayan a crecer. En todo caso, si hay, vamos a decir, la lista de fusilados de Antauro, y vemos que este año es realmente el declive absoluto de Vizcarra y compañía, pienso que Antauro tendría ya una lista de, ya no 50 por fusilar, sino ya serían 100 por fusilar. Entonces, en este escenario podría ocurrir, en realidad, Marco, cualquier situación, políticos que se siguen aprovechando este tema para echar barro al Ejecutivo, pero el Ejecutivo también que de alguna forma se aprovecha de esta pandemia para solapar otros temas. Entonces, cada uno acaba jalando agua por el molino, y al 2021, con los problemas de fondo, porque el coronavirus, Marco, va a pasar, o sea, 2, 3, 4 meses, 5, pero va a terminar. No es el fin del mundo. Considero que no todavía, espero. No estamos preparados aún para el fin del mundo. Pero en todo caso, esos 4 o 5 meses, ¿qué? O sea, ¿quién los repone? No, de alguna forma, todo el mundo está focalizado en este punto, y el tema de fondo es que llegamos al bicentenario sin las metas por lograr, ¿no? Eso es lo que creo que va a ocurrir. A mí me gusta mucho la literatura, Sandra. De hecho, varias veces hemos conversado sobre ese tópico. Conversación en la Catedral, la gruesa novela política de Vargas Llosa, tiene en su primera página a Zabalita en la Catedral, que no es ningún lugar, ni una basílica, ni algo religioso, es un bar. En ese lugar de una línea se jodió el Perú. Estamos todavía, creo, en una situación de esas. No hemos salido aparentemente de esa maldición o circunstancia, Sandra.
Claro que no, porque considero que estamos más jodidos aún. Es decir, pero vamos a decir, es propiedad, joderse como país es propiedad de los diversos gobernantes, uno peor que el otro, prácticamente todos van a terminar en prisión, uno a puertas de otro, encerrado en su casa, otro pagando condena, otro es por ser extraditado. Es decir, creo que cuando Zabalita mencionó aquello, todavía no estábamos realmente jodidos, y que estamos en este punto, luego del tsunami Lavallato, ¿no? Creo que estamos realmente jodidos ahora. Probablemente 70 años atrás estábamos jodiditos, ahora estamos jodidazos, por decirlo de alguna forma. Sí, en ese momento éramos pequeños jodidos, ahora somos grandes, nos estamos grandemente jodidos. Entonces, y creo que todavía no hemos tocado fondo. Estamos en ese punto de terminar de llegar al subsuelo para realmente poder darnos cuenta de que este país, y encima con sus coronavirus encima, está realmente con los brazos un poco atados y con los gobernantes que no dan luz. Realmente Vizcarra para mí es una gran decepción, puesto que sí es cierto, tenía alguna esperanza hasta el año pasado, pero ya después del cierre del Congreso esta percepción se me ha venido a menos, y lo que veo ahora sí, le puedo decir claramente, es un gobierno absolutamente populista, con indicadores en año y medio estancadísimos, y no creo que en este año, que además es un año donde muchos monos se le van a trepar al cuello para, digamos, sacarle la oreja, el brazo y atacarlo por todo lado. Piensa que el hombre ya no tiene la fortaleza, y no va a tener la fortaleza para poder lograr salir bien parado de este gobierno. Eso es lo que creo. Ya, si no lo hizo en el año y medio, este año y medio que queda, o estos 13, 14 meses, yo ya no considero que vaya a dar la talla. Lo que pienso es que va a ocurrir más mensajes populistas, más esta suerte de aprovechamiento de situaciones que lo van a ir salvando un poco del apuro, pero la gente al final hace su recuento, hace su análisis, hace, vamos a decir, una suerte de compilación, y la nota es por lo menos entre 10 y 11, ¿no? O sea, no sale bien parado. Eso es lo que yo considero de esta gestión, y me da mucha pena decirlo porque en su momento yo sí creí en Vizcarra, pero ya realmente lo que veo es mucho manejo del marketing político. Hay gente atrás que está trabajando esto, seguramente le han dorado la píldora y le han dicho que esta es la mejor forma de salir parado, pero la gente no es estúpida tampoco, ¿no? Podremos estar jodidos, pero no es estúpida. El escenario político que pintaba para el 2021 tenía varios candidatos, políticos aparentemente de fuste y cierta práctica, pensando quizás en un Raúl Díez Canseco, Johnny Lescano, Barnechea en Acción Popular, alguna candidatura que más o menos por ahí surgiera, la idea de Urresti también como un candidato, ni qué decir seguramente de la presencia de los candidatos de los israelitas, candidatos outsiders que salgan por otra línea y en otras perspectivas. Pero no es que será de pronto que algún partido se anime, en medio de esta coyuntura de lo que estamos hablando justamente, a lanzar a un médico que nos dé ciertas certezas, por lo menos sobre salud pública, y eso, en medio de esta visión o perspectiva cataclísmica de los siguientes meses, se sienta como la tabla de salvación que se necesita. Es decir, ya no habrá la promesa del 1.000.000 de empleos de Belaúnde Terry, ya no surgirá el famoso "mi compromiso es con todos los peruanos" de García, o tampoco el honradez, trabajo y tecnología de Fujimori, ni qué decir de la gran ruta del humanismo. ¿Qué crees tú que pasará en ese sentido, Sandra? ¿Habrá un discurso vinculado a esta circunstancia o será un tema solamente episódico y finalmente epidérmico? Llámese tema anecdótico, que podría no ser tanto así, Marco. Realmente recuerden cuando entró Fujimori en una campaña muy corta, era el outsider que justamente la compensación, porque la gente está muy desconectada de los otros candidatos, y este vino con gestos, mensaje, contenido absolutamente populista, y de alguna forma fue una campaña fugaz y llegó a lo que ser. Entonces no podría ser
extraño en este país que si, vamos a decir, esta pandemia deja entrever todo el problema de salud, que es al margen del virus, todas las deficiencias de salud del país, no sería extraño que venga un médico XXX digamos, a ser el Mesías. Este país siempre ha estado salvado por estos pseudo Mesías, siempre ha sido así, ¿no? Humala ha sido otro Mesías, bueno, con una careta falsa, pero de alguna forma lo fue. Fujimori también lo fue. Pero Kuczynski se fue un lapsus, un error, porque en realidad no representaba a nadie en ese momento, más que a una minoría del 3-4% de la población, y ya sabemos en qué terminó. Entonces, no sería extraño lo que acabas de decir. Si bien es cierto, ahora se habla pues de Lescano, ya está en campaña Lescano, se habla de Forsay, se habla del Solar. Yo creo que cualquier persona que rompa, sea del Perú profundo, e incluso sea de la capital, que venga con la necesidad a cubrir del momento, podría llevarse fácilmente la corona. Esto es así de simple como funciona de alguna forma la política en este país. Y digo este país porque no necesariamente ocurre esto en otros lugares donde el voto es más seguro, más pensado, eligen a políticos de carrera, escuchan el mensaje de fondo, investigan, analizan. Acá no. Acá el que cubre la necesidad emocional y la necesidad del momento es quien se lleva la torta. Es como funciona en un país donde no hay todavía una masa crítica, una masa pensante. Entonces, eso que mencionas podría bien ocurrir sin mayor problema. Sí. Sandra, hemos tenido Humala, ¿por qué no podríamos tener a Antauro? Hemos tenido Llanta, ¿por qué no podríamos tener a Antauro? Pero Antauro tendría que cambiar el uniforme caqui por un mandil blanco. Bueno, mira, pero si Antauro viene con el mensaje de que se fusila a todos los que hicieron mala gestión en el tema de salud, igual podría ponerse su uniforme caqui y la gente, estoy segura que ya no es cuestión de broma, lo elige. Yo he escuchado a mucha gente, sobre todo en el sur, de que no tendría ningún reparo, no le temblaría la mano a votar por Antauro. Probablemente, no, Sandra, probablemente los votantes del próximo año 2021 van a ser los náufragos de estos tiempos. Van a buscar una tabla de salvación más que propuestas. Siempre el peruano ha buscado un salvador, un semidios, una suerte de mesías, un redentor que nos saque del apuro en el que estamos en ese momento. No el bendito mesianismo futuro recurrente del cual siempre se habla, ¿no? Eso no va a cambiar porque de alguna forma, mira nada más cómo reacciona la gente cómo es de emocional la compra, ¿no? Es de alguna forma es especulativa. Es la forma como el peruano también vota. Es muy emotivo. Es que le pintas y le doras la píldora y el peruano actúa. No piensa, no razona antes de, sino que actúa en base o con base en una emoción momentánea. Es tal cual ocurre ahora con una pandemia, es lo mismo que ocurre, y lo he comparado, pensaba en esto en la tarde, es lo mismo que ocurre a la hora de elegir a esta suerte de salvador. Es decir, no hay una proyección, no hay un análisis de fondo. ¿Por qué voy a comprar 100 papeles higiénicos? No, sino que simplemente veo al otro y entonces yo también lo compro. Es así como funciona un poco la mente y la mentalidad del peruano también a la hora de elegir a sus autoridades, con base en las circunstancias del momento. No hay un trasfondo. Sandra, en esta parte ya final del programa nos hemos ido un poquito encima de las 10 de la noche. Es una costumbre casi siempre en mí vulnerar ese tipo de lógicas de los compromisos de los tiempos, porque las conversaciones con personas como tú, Sandra Guerra, se hacen bastante interesantes y siempre dan pie para seguir conversando y conversando. En esta parte final me gustaría preguntarte, quisiera que haya en este momento una suerte de abstracción, que no estoy hablando con Sandra Guerra, sino estoy hablando con una ciudadana, como se dice, de a pie, con una ciudadana de la ciudad, con una persona de aquí de Apurímac, que quiere en estas circunstancias, frente al desconcierto, al pánico, al rumor, a la forma tan desmesurada como se maneja la información de uno y otro lado respecto de esta pandemia,
¿Qué es lo que necesitarías escuchar? ¿Qué es lo que tú, como comunicadora política, con la experiencia que tienes, sabes que se tiene que decir y aparentemente de momento o no se dice o se dice tan malamente que nadie lo entiende? ¿Cuál crees tú que tendría que ser el mensaje en estas circunstancias, o por lo menos la pauta, el contexto en el cual se tengan que describir estas cosas? Bueno, para empezar, yo no saldría a dar un mensaje a la nación por un virus o una persona infectada en su momento cuando yo no he salido a hablar de problemas de fondo, porque sé que automáticamente la gente me va a caer encima. Ese es un grueso error que alguien le debe odiar en su despacho para que lo mande a hablar de un tema cuando no tocó otros. Dejaría este tema que se controle, y si de alguna forma empieza a salir de control, superan los 100, 200, podría dar una suerte de mensaje que invite a la calma, que indique qué es lo que no debe hacer el peruano. No le diría que queda bajo su responsabilidad o de alguna forma tirarle la pelota en su cancha. Si yo no tengo cómo amortiguar este problema, simplemente no salgo. Para eso están los ministros a cargo, para eso está la ministra de Salud. Se debería hacer, yo no he visto, por ejemplo, un solo spot en televisión nacional que indique cómo es que no deberías actuar. La propagación está en redes sociales, pero las redes sociales no llegan a todo el país. Es decir, esto ha salido de control. Para empezar, ya se sabía que iba a llegar. Entonces, estaban esperando el primero para hacer un mensaje que en realidad se dio un disparo a los pies. Pienso que cada sector debería hacer un profundo trabajo de concientización sobre puntos a la yugular, ¿no? Porque, por ejemplo, si el mensaje hubiera indicado asuntos concretos, que no tendría que hacerlo un jefe de Estado, sino que tendría que hacerlo una persona experta en temas de sanidad, esto sería mucho más efectivo, mucho más dinámico, de repente usar hasta ciertas técnicas lúdicas, pero salir a pararse y decirle a la población de que todos tenemos que estar prevenidos y ya llegó el coronavirus, es como que ya llegó la maldición, obviamente vas a descontrolar a la gente. O sea, el presidente lo que ha demostrado es que no conoce la idiosincrasia. De alguna forma ponerme a trabajar en el acto y de repente dentro de algunas acciones para contrarrestar este tema podría dar alguna entrevista al paso e indicar que esto está sumamente controlado y venimos trabajando, pero no me puedo parar estoico a decir que ya llegó por la maldición y bueno, vamos a ver qué hacemos cuando la ministra de Salud está simplemente callada al costado. O sea, hay muchos errores. La escenografía se ha armado fatal y el resultado es lo que ya tenemos ahora. Gente que está loca desabasteciendo todos los supermercados. Lamentablemente esa es la realidad. Sandra, queremos agradecerte esta conversación que se ha prolongado un poco más de una hora, pero ha sido sustantiva, interesante. Tu opinión, de alguna manera, como digo, hay circunstancias en las cuales uno tiene la certeza que justamente este tipo de entrevistas ayudan a mejorar las interpretaciones de nuestras circunstancias o coyunturas. Tus palabras de despedida para Sol TV, para este programa que en simultáneo esta noche se transmite para la capital regional de Apurímac, Abancay y Andahuaylas, agradeciéndote, reitero, tu opinión, el profesionalismo de tus conceptos e ideas, e igualmente la importancia de tener una mirada sobre, como decía, el tema de esta noche, coronavirus y política. Bueno, dejaría un mensaje que es literal del doctor Elmer Huerta, que comparto muchísimo, y dice: definición de pandemia no implica gravedad ni letalidad del virus, lo que indica es expansión geográfica de la enfermedad. Y más que un mensaje al público, es un mensaje a los ministros de salud que establezcan las medidas de mitigación. Esto es disminuir contagios masivos en sus países. Y sobre esa base es que se debería trabajar. No pensar que porque llegó el virus y contagió a algunas personas, pues todos estamos en grave riesgo. Evitar el tumulto, evitar estar en lugares donde hay mucha gente. Es así como esto se propaga. Invitaría a la calma y a ser un poco más analíticos sobre lo que está ocurriendo, no dejarnos llevar por mensajes sensacionalistas y seguir nuestro día a día cuidándonos y protegiéndonos con las medidas
básicas que están divulgadas en las diferentes redes y no necesariamente por los ministerios, ¿no? Gracias, Sandra, nuevamente. Muy buenas noches para ti y esperamos en cualquier momento obtener una nueva comunicación o tal vez en uno de esos consabidos viajes que tú sueles hacer, como se dice, a la Santa Tierra, te tengamos presente quizás aquí en Andahuaylas para también poder recabar